Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan y hoy queremos estudiar nuestro capítulo 6, versículo 17. Y subiendo en una barca se dirigía al otro lado del mar hacia Cafarnaún. Ya había oscurecido y Jesús aún no había venido junto a ellos. Queridos amigos, desde nuestro contexto bíblico, es decir, desde el contexto narrativo, después del signo de los panes, los discípulos abandonan la orilla. Es decir, lleva opitante ave, sino que Ñande Yarañe para ir hacia el mar, justamente, para adentrarse en el mar. Entonces eso significa abandonar la orilla. Sino que vamos a lo esencial y lo fundamental, abandonar la orilla. El relato pasa de la multitud al pequeño grupo de discípulos. Eso es lo que nos presenta aquí el texto. Antes estábamos con la multitud, entonces yajata, pero como grupo. Se dan cuenta que es importante el abandonar también la multitud, el tener ese momento de encuentro, ese momento de grupo. El evangelista, por lo tanto, aquí está describiendo una secuencia de movimiento. Aquí nos dice que suben a la barca, se dirigen hacia Cafarnaún y atravesaban el mar. Es decir, aquí hay un movimiento y esto es siempre esencial. Siempre es estático, sino que el hecho de estar siempre en movimiento, subir a la barca, atravesar el mar, ir hacia Cafarnaún, es decir, tener también un lugar hacia donde nosotros nos dirigimos, tener una meta, dirigirse hacia. Y sobre todo, atravesar, que significa aquí, queridos amigos, poner en acción lo que nosotros tenemos, lo que nosotros conocemos, lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Entonces, atravesar el mar. Después vamos a ver mucho mejor cada uno de estos significados. El mar, que significa el mal, y así muchas otras cosas interesantes dentro de la Biblia. Juan, por lo tanto, destaca en esta situación bíblica de nuestro versículo una ausencia fundamental. Jesús no está con ellos. Upea Juan, o subrayase hoy, o ella case ñande, la Jesús de Iporijajina ñanendía lleva. El maestro permanece invisible durante la travesía. Los discípulos son los que van a atravesar, que suben a la barca, pero Jesús no está con ellos. La expresión ya había oscurecido también. Es una palabra muy importante. Ya había oscurecido. Introduce esa atmósfera siempre de incertidumbre.
Peputuno hina lleva ñande dajaela ñande seguropan, dajaela ya esa ponamba, jaetecula, jesacano hina ya echano hina, parece que estamos mucho más seguros, ¿verdad? Pero la oscuridad siempre nos da una cierta incertidumbre. La oscuridad prepara la futura manifestación de Jesús sobre las aguas. Es decir, es una manera de preparar. Este versículo nos está preparando a lo que vendrá después. Dentro de un contexto histórico, queridos amigos, este versículo nos presenta el mar de Galilea como una importante vía de comunicación entre poblaciones ribereñas. Nosotros sabemos que el mar de Galilea tiene 21 kilómetros de largo por 12 kilómetros de ancho. Upeagina la dimensión del mar de Galilea. Ureña de Yarecó, así las ciudades ribereñas, digamos, alrededor de este lago. Muchos discípulos eran pescadores, acostumbrados a navegar. Las tormentas repentinas eran frecuentes debido también a la geografía de esa región. Es decir, tormentas que podemos entender nosotros la clase de tormenta que podía haber en un lago como es ese mar de Galilea. Incluso los navegantes experimentados podían encontrarse también muchas veces en situaciones un poco peligrosas, un poco difíciles. En la mentalidad semita, el mar representa siempre lo que ya hemos dicho en otras oportunidades, las fuerzas incontrolables, las amenazas, la vulnerabilidad humana. Peña de Yanino Pv se llevando a las abuelas y más llevan la con mi hijo Najacañe. Cuando mi abuela justamente nos decía, pelle cuidado que porque la con Najacañe. Cuando nos íbamos nosotros al río aquí de Habana, llevar los yajuro, aro, jugar. A mi hijo muchas veces lleva, se lanza, pero sin pensar mucho, tantas veces, ¿verdad? Y entonces por eso insistía y decía, peña tendé que se me voy porque la najacain, o vea ese inandicatuileñe prende y me aireína. El agua es agua, entonces uno tiene que o saber nadar verdaderamente, o si no uno tiene que estar muy, muy, muy atento. Entonces siempre el agua, el mar, de por sí fuerzas incontrolables, amenazas, vulnerabilidad humana. Juan, por lo tanto, utiliza esta realidad del mar para plantear una cuestión teológica. Detrás de esto, detrás de la palabra mar, ¿qué sucede cuando el creyente también continúa y no percibe esa presencia inmediata de Dios? Porque ñaimela uvejina, estamos en el mar, pero Jesús está invisible. Jesús no yupiña ñanendiejina lleva la ñaneba irube. No va con nosotros en la barca. Jesús aún está fuera de nuestro grupo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 17. Y subiendo en una barca se dirigían al otro lado del mar hacia Cafarnaún. Ya había oscurecido y Jesús aún no había venido con ellos. ¿Cuál año de versículo del capítulo 6 que nos está introduciendo de esta manera, queridos amigos, al encuentro primero como grupo? Decíamos, dejamos la multitud, Naña y Medeiman, la multitud, y ahora tenemos una misión, atravesando, entramos en el mar, pero recordemos también que Jesús no está con el grupo, no está aquí en la barca. Dentro de un contexto cultural, queridos amigos, la barca siempre era el símbolo del trabajo, del sustento familiar, de la vida cotidiana. La barca allí, en esa región de Galilea, en el mar de Galilea, Manaenecoa lleva, el bote, la barca, todo esto era instrumento de trabajo, instrumento de la pesca, para el sustento familiar, es decir, Yecuaboná lleva
la llave comía y no bebe que la yeque, llaverula, ñandenembi un año, va por el sustento de la familia. Es la vida de todos los días de tantas personas que estaban allí sobre la barca o en la barca. Los discípulos regresan al ambiente que mejor conocen, es decir, de la multitud, de esa situación también que seguramente fue bastante complicadita, pero ahí vieron el milagro de Jesús, porque antes estuvimos reflexionando en este capítulo 6 sobre el pan de vida, es decir, sobre la multiplicación de los panes. Vaya bañan de Yara Mongarúa lleva jeta y tebe, pero antes de eso pasaron dificultad, porque ya de Yara ellos fuera, Pepe Mongarúa nago ave, moico, pero Yujuta lleva las envió una cuera, muy la ronojeta, 200 denarios no son suficientes, y así. Pasaron por momentos entonces también de dificultades. Y entonces ahora nos encontramos de nuevo en un ambiente que mejor conocemos. Este es nuestro ambiente. Yajadula, Ube, Yajau, Pepe, Yande, Yayuyua, hoy siempre, Yambapo, hoy de la Ube, en el mar. Sin embargo, la ausencia de Jesús transforma lo familiar en algo incierto. Es decir, ellos que son pescadores, ellos que están siempre en el mar, ahora se encuentran en una situación difícil, en una situación de incertidumbre. Subiendo en la barca se dirigían al otro lado del mar hacia Cafarnaúm. Ya había oscurecido y Jesús no había venido a ellos. Eso es lo que estábamos viendo. Pero aquí tenemos la ausencia de Jesús, es decir, aquello que es familiar, aquello que es de siempre, nosotros ahora vemos como una incertidumbre. Pero siempre se subraya aquí y se pone en una cursiva bien fortalecida que la ausencia de Jesús es patente en la realidad de ellos. Pero hoy, a pesar de que esto es muy familiar nuestro, esto es nuestro. ¿Verdad? Porque siempre estuvimos en la barca, siempre manejamos, siempre trabajamos, en lo cotidiano. Pero eso que es familiar se transforma ahora en una incertidumbre. Cafarnaúm nosotros sabemos que era el centro también de muchas actividades de Jesús, es decir, que Jesús también seguramente en muchas oportunidades estuvo con ellos, pescando. Allí estaba en Cafarnaúm, vivió en Cafarnaúm. Por lo tanto, el grupo continúa avanzando, aunque todavía no comprende plenamente la misión de Jesús. Entonces ellos comienzan a navegar, ya comienzan a avanzar en el mar, en la incertidumbre, ya había oscurecido, se dan cuenta, o sea, nos va preparando un poco un ambiente para lo que vendrá posteriormente. Por eso esta travesía, un Jesús que va a pasar, mejor dicho, una comunidad, una barca, eso también es importante, la simbología de la barca. La barca es el encuentro familiar. Subir a la barca, nos encontramos. El bait en hebreo, ¿verdad? Siempre significa esa familiaridad, ese encuentro de la comunidad. Es el arca de Noé también. El arca de Noé significa algo más todavía, ¿verdad? Significa el mundo, significa la humanidad que entra dentro de, entre comillas, dentro de su hábitat, dentro de su casa. Por lo tanto, la travesía en la barca refleja la experiencia de Israel. Primero, estamos como comunidad, para afrontar el agua que significa el mar que significa el mal. Y así entonces podemos caminar confiados en Dios. Porque ni imagina oñón die paguasu. Peyupaga oñón die lo que llegue, ya pa oñón die paje, lo que llegue. Bueno, y más o menos tiene un significado algo parecido, ¿verdad? Es decir, que nosotros en comunidad nos ayudamos, nos defendemos, tenemos plena confianza porque ni me paguasu oñón die y no. Y después, queridos amigos, ellos no ven siempre aquí la acción inmediata de lo que sucederá. ¿Verdad? Pero estamos en la incertidumbre. De un aspecto antropológico, este texto refleja una experiencia universal. Seguir caminando sin tener todas las respuestas, pero caminamos en comunidad, los discípulos. Y Jesús dice, Jesús aún no había venido con ellos. Eso nos narra San Juan.
que Jesús todavía no había venido con ellos. Expresa la experiencia siempre de una espera. Es la comunidad que se pregunta. El ser humano suele confundirse, ausencia percibida, abandono real. O sea, pero es una pregunta todavía incierta. Jesús, pero ellos ya se ponen en movimiento. La barca que ya comienza a atravesar el mar. Por lo tanto, Jesús enseña que ambas cosas no son iguales. Y entonces surge la tensión. El pistis, que significa fe, confianza por una parte, y por otra parte esa percepción que tenemos, una percepción emocional inmediata, no está aquí. Por lo tanto, la madurez espiritual comienza cuando la persona aprende a caminar incluso en medio de la incertidumbre. Y aquí está lo esencial y lo fundamental. A pesar de que todavía hay incertidumbre. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 17. Y subiendo en la barca, se dirigían al otro lado del mar hacia Cafarnaúm. Ya había oscurecido y Jesús aún no había venido a ellos. Vamos a mirar un poco algunas de estas palabras claves que encontramos dentro de este versículo 17. En primer lugar, la palabra barca, ploion, o página ya es ahí señal de la barca, ploion. Procede del verbo griego pleo, que significa navegar, desplazarse sobre las aguas, y designa la embarcación utilizada para la travesía. Es decir, queridos amigos, este pleo, ¿verdad? Pero es directamente ploion. La palabra pleo, que es navegar, desplazarse, no es un simple objeto, entonces, esa barca que nosotros tenemos aquí, sino que simboliza el espacio de transición también. Es decir, la barca es un espacio, es un lugar, incluso diríamos es un medio que me ayuda para transición, pasar de una situación a otra. Yo estoy en una orilla, estamos subiendo, pero nos dirigimos hacia. Es el ploion, significa esta barca que me conduce hacia un lugar para llegar a un objetivo. Yande UPB y Catuña de ella hay pealañan de estrategia, pemba europea, peñan de yay purúa, pealañan de estrategia, y peala yay purúa, ñan en bojasajangua, el medio, el instrumento que me ayuda para llegar a mi objetivo. Por lo tanto, esta barca representa el camino del discípulo. Y miren, queridos amigos, desde siempre en nuestros estudios hemos dicho que la barca de por sí, el ploion, significa también la comunidad, es el lugar, es la eclesia, es la iglesia. Por eso que siempre en nuestras reflexiones y en las oraciones que utilizamos cuando hablamos de la barca universal, se habla, por ejemplo, cuando hablamos de Noé. La barca de la salvación, ¿verdad? Entonces es toda la universalidad, todo el mundo, incluso ahí entran y se incluyen incluso a los animales, ¿verdad? Es la comunidad, es el mundo, ¿verdad? Que utiliza el instrumento de la comunidad, es la comunidad que hace un camino en la barca, en la comunidad, para llegar a un destino. En este caso, este es el camino del discípulo. La ñandé ya es salvación, ya es ñandé, es decir, la felicidad, el encuentro con Dios. Todo esto, queridos amigos, ante las dificultades, las tormentas, el agua, el diluvio, el mar, todo eso, nosotros vamos a encontrar la salvación en la barca, ploion. Entonces está significando esa iglesia peregrina, navegando,
estamos dentro de la barca, pero hacia un objetivo claro. Y además, esa barca que está siempre en movimiento. Y es interesante, ¿verdad? Porque aquí cuando nos va a hablar de la tormenta, quiere decir que la barca también se encuentra en situaciones de movimientos difíciles. O pues entonces de ella es sana, porque estando en la barca y que tuvo que tener tormenta en varias temporadas, porque la de barco, de tigre, apevi o cualquier cosa que puede suceder, ¿verdad? Esas son ya las tormentas. Pero siempre estamos en comunidad. Estamos en lo que nosotros consideramos la iglesia. Es una vida en camino, es una iglesia peregrina, es una vida en movimiento. Es el lugar donde el control humano existe, pero también resulta insuficiente. No es todo. O sea que la iglesia es un medio, queridos amigos. Pero la iglesia no es todo, ¿verdad? Sino que la iglesia, como siempre también de ahí viene esa reflexión teológica que decimos que la iglesia es santa y pecadora. La iglesia, la comunidad es santa y al mismo tiempo es pecadora. ¿Pero por qué? Y por los miembros, los que estamos dentro. Siempre el control humano no es 100%, queridos amigos. El control total solamente en manos de Dios. Por lo tanto, la fe no se vive solamente en la seguridad, sino que la fe también se tiene que vivir en la barca, se tiene que vivir en la iglesia. Checo estás en tu perupi, la gente alguna vez dice, no, senda y vila tu pao, pe senda pertenece a pepe, senda y que oí pepe, nada y oí pepe, o pepe a esa gente iñañá, que todo aquello. Y bueno, y justamente eso nos está diciendo. No es el 100% la barca. La barca es el medio que nos va a ayudar, eso sí. Pero la fe, queridos amigos, nunca nadie va a poder vivirla en su seguridad, primero individual y en su seguridad personal. De ella, pues, otro de barcana y capture ya, pero peor beta de enguana, peor beta, porque neño, diga tú, hay rera, neño, la barca, ¿verdad? San Juan Bosco tuvo un gran sueño, ¿verdad? La famosa barca, dice, la enorme barca. Ahí, en la columna principal, estaba la Eucaristía y estaba la otra señal de la Virgen. Y el que llevaba, dice, la barca era el Papa. Era muy interesante. Entonces él llevaba la Eucaristía y la Virgen. Pero dice, al costado después se da cuenta que hay muchas otras barcas pequeñitas que vienen y que comienzan a querer bombardear a esta gran barca, que es justamente la comunidad. Porque siempre oímante oíla o corucanaya. Siempre hay alguno que cree, ¿verdad?, que la seguridad la va a conseguir él solo. Yo solito aquí, con toda seguridad. Y peor todavía, comienzo a bombardear a esa comunidad que es la que tiene que reunirnos a todos, justamente para poder ayudarnos todos, ¿verdad? Pero, atención, diciendo que esa barca, los miembros que subimos en la barca, no, todo es 100%, sino que dentro de nuestras debilidades, nuestros problemas, bueno, vamos a hacer un camino, pero ayudándonos como comunidad. Por lo tanto, el discipulado también ocurre en medio de travesías inciertas. Eso es lo que tenemos que entender. Y si eso entendemos, queridos amigos, entonces vamos a poder hacer un camino juntos. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 17. Y subiendo en una barca se dirigían al otro lado del mar, hacia Cafarnaún. Ya había oscurecido y Jesús aún no había venido a ellos. Nosotros estábamos viendo algunas palabras claves. Entre estas palabras claves también está la famosa frase, o mejor palabra, escotía. Escotía, o designa tinieblas, oscuridad, dificultad. Designa siempre esa oscuridad física, expresa la falta de visión, comprensión, ya esa ponay, daña entender ponay, coajina. Por eso decíamos anteriormente que muchas veces hay gente que al no entender, o al mirar, o al ver dificultades dentro de la misma barca, dentro de la misma comunidad, entonces oñemos cuatis años,
como diciendo, yo soy el que sé todo, share cola barca y share abela se tupao y etcétera, ya puedo inventar las cosas. Y sin embargo no nos damos cuenta que si en la misma comunidad, en donde ciertamente no tenemos el 100% de nuestro camino de santidad, ya lleva, porque estamos de todo dentro de una comunidad. Sin embargo, es allí donde tenemos que procurar hacer el camino, porque la ñandeñono, peor ve, ¿entiendes? Menos brazos, menos posibilidades de trabajar juntos y en comunidad. La salvación, queridos amigos, es una oferta comunitaria de parte del Señor. Es decir, somos nosotros en comunidad los que tenemos que ayudarnos a operar con la ñañe en la del reino de Dios que se construye en la comunidad. Y la barca, el ploion, significa eso. Y nos encontramos, decíamos, ante esta palabra muy interesante, tiniebla, oscuridad, que es la scotía. En Juan posee esta palabra, scotía, un fuerte significado teológico. La oscuridad simboliza primero la limitación humana, es decir, que nos encontramos dentro de una escotía. Somos limitados, hay 100% ñandé, nos falta comprensión, muchas veces somos cabeza dura, naña entiende seya, naña entiende yuye. Hay una necesidad también de revelación, una necesidad pero urgente de ir descubriendo, pero esa es la revelación. Por lo tanto, aparece inmediatamente antes de la manifestación de Jesús sobre las aguas. ¿Qué viene? La oscuridad, la ausencia. Ya Jesús no estaba con ellos. Por lo tanto, la oscuridad, queridos amigos, recordemos que no es el final. Va a aparecer un momento de la luz. Ese va a ser el momento en el cual aparece Jesús. Y es el espacio, la escotilla donde Dios prepara una revelación más profunda. Porque la ausencia de luz visible invita a una fe mucho más madura. Por lo tanto, queridos amigos, este versículo 17 del capítulo 6, y subiendo en una barca, se dirigía al otro lado del mar hacia Cafarnaún, ya había oscurecido y Jesús aún no había venido con ellos, nos enseña algunas cosas importantes. En primer lugar, el discípulo vive muchas veces en una barca. Nosotros vivimos en una barca, es decir, vivimos en una comunidad. Estamos entre lo conocido y lo desconocido, porque estamos dentro de una barca, dentro de una iglesia. Estamos entre la promesa y el cumplimiento. Sabemos que nos va a llevar hacia un puerto seguro, pero estamos todavía en una oscuridad. Esto es incertidumbre. Estamos entre la seguridad y estamos también entre la confianza de que vamos a hacer un camino, ¿verdad? Una segunda enseñanza es que la oscuridad tiene una función siempre pedagógica, porque la oscuridad nos va a purificar la fe. Penda ya no a pepe tumbu peñaino hina llevan baila ya pues ya esa pisobeca veña maña bella esa milla esa se moto para allá tañaina lleva, pero nos va purificando la fe, nos hace acallar, por ejemplo, porque como no vemos nada, nos ponemos en silencio, como para escuchar. Rompe todas nuestras falsas seguridades. Porque en allá es shaibu. Añandeñaimo, alañan de seguro y tereína mientras ya esa peaña mañapona. Yanden tema hoy la de balea. Apenas ñe porque tú de huía lleva. Y entonces ahí todas tus seguridades se caen por tierra. Enseña, por lo tanto, a depender más de Dios. Todo lo demás son falsas seguridades. Una tercera enseñanza es la ausencia percibida no significa abandono de parte de Dios. Hay una ausencia, pero eso no quiere decir que Dios nos abandona. Los discípulos no están viendo aquí a Jesús. No está con nosotros aquí en la barca. Pero sabemos que Jesús conoce muy bien la situación. Dios sigue actuando incluso cuando parece silencioso, cuando no está con nosotros presente verdaderamente. Sin embargo, es ese Espíritu del Señor que silenciosamente sigue trabajando y trabaja también dentro de la misma barca, dentro de la misma comunidad.
Hay una confianza y hay una espera. Y nos preguntamos, ¿muy con Ina Peña de Yara? Una cuarta enseñanza, queridos amigos, es que la fe madura en medio de la travesía. Quiere decir que no es que solamente los que ya han madurado en su fe se tienen que subir ahora a la barca, a la iglesia. Como decía el Papa Francisco, que en la barca, es decir, en la iglesia, subimos todos y de todo ñaimena, de todo ñaimena. Porque es justamente aquí donde tenemos que hacer un camino, aquí es donde nosotros tenemos que poco a poco ir madurando nuestra propia fe. No cuando todo está resuelto es que nosotros vamos a poder subir a la barca. Entonces ya está, sí, este es 100%, este no tiene un pecado, listo, adelante, suba a la barca, entre a la iglesia. No, todo lo contrario. Yandella yuina ave lleva y gato a esa la año pues tenemos a comunidad esa guatataina porque hay cuapona que no tengo todas las capacidades, sino que estoy también con mis debilidades. También nosotros sabemos que esa fe madura en medio de la travesía, cuando se continúa avanzando, pese a nuestras incertidumbres. O sea que nosotros también estamos inciertos aquí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que puede suceder? Tenemos una misión, tenemos que llegar, vamos a dirigirnos hacia, pero aquí Jesús no está con nosotros. La confianza se fortalece, por lo tanto, solamente en el camino. Por el camino se hacen los bueyes. Y la ñande traición, la ñande enga. Por el camino se hacen los bueyes. En la medida en que yaguataña ina ñamañaña ina yaesha, ahí se van haciendo los bueyes. Es ahí en el camino donde se fortalece también nuestra fe. Y vamos aprendiendo y vamos conociendo también en esa dificultad, en esa oscuridad, en esas tinieblas. Vamos aprendiendo poco a poco, vamos afinando el oído y escuchando. Porque ya ella se, pues ya cuase. Y una última enseñanza es que Jesús nunca abandona a quienes lo siguen. Puede parecer lejano, Jesús no está todavía aquí. Puede parecer también silencioso Jesús porque no hay mete y una veña en día lleva. Pero permanece presente en la historia de sus discípulos. Así que, queridos amigos, esto es mucho lo que estamos recibiendo y como familia nosotros siempre atravesamos momentos de oscuridad económica, social, espiritual. Hay corrupción, hay incertidumbre, enfermedad que pueden generar también sensación de abandono y de cansancio. Pero aquí, con este versículo 17, nosotros recordamos que estamos llamados a seguir remando, aun cuando no veamos claramente aún la acción de Dios. Queridos amigos, me voy despidiendo de ustedes y les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.